La relación de Alemania y México es sólida, dinámica, multitemática y desde luego estratégica. Se trata de socios cercanos y este año, el 2016, se celebra aquí en México el año dual, el año de Alemania, se dice aquí en la capital de México. ¿Qué hay detrás de esta iniciativa tan importante para Alemania y para México? Bienvenidos a Claves, y esta es una coproducción de la televisión alemana Deutsche Welle y el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, SPR. Mi nombre es Gonzalo Ernesto Cáceres y es un placer presentarles en la conducción de este programa a mi colega Nadia Jiménez del SPR. Como siempre es un gusto estar contigo, con el auditorio y el poder también presentar a nuestros invitados el día de hoy. Está con nosotros el señor embajador alemán Viktor Elbling. Él cuenta con estudios de Derecho por la Universidad de Bonn. Fue director general de Asuntos Económicos y Desarrollo Sostenible del Ministerio Alemán de Relaciones Exteriores y desde agosto de 2014 es embajador de la República Federal de Alemania en nuestro país. Bienvenido. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días. Está con nosotros la licenciada Alejandra Sánchez Apodaca. Ella es licenciada en Administración de Empresas con maestría en Comercio Internacional de la Universidad Complutense de Madrid. Es coordinadora de Europa y África en ProMéxico y está a cargo de la ejecución de estrategias de promoción internacional con el fin de atraer inversión extranjera en México, impulsar las exportaciones e internacionalización de empresas mexicanas a dichas regiones. Así es. Alejandra, gracias. Buen día. Está con nosotros también el embajador José Luis Martínez, director general de Asuntos Internacionales de la Secretaría de Cultura de México. Fue director general adjunto de la Comisión del Bicentenario y ex embajador de México en la República de Hungría, con concurrencia en Bulgaria y Croacia, y cónsul general de México en Berlín. Bienvenido. También está el licenciado Carlos Jiménez. Don Carlos es director general de B. Braun Esculap de México desde el 2008. Cuenta con 30 años de experiencia en la industria médica en todos los países de América Latina, ocupando diversos cargos del grupo B. Braun. Forma parte del Consejo de la Cámara Mexicano-Alemana de Comercio e Industria y es vicepresidente de la Asociación Mexicana de Industrias Innovadoras de Dispositivos Médicos. Bienvenido. Muchas gracias. Gracias también de mi parte, y más de 100 proyectos que abarcan la cultura, la ciencia, la innovación, la tecnología, la economía y la educación se desarrollarán el año de Alemania en México. Señor embajador, ¿qué importancia tiene para Alemania este acontecimiento y qué amplitud tiene la realización del año dual entre México y Alemania? Se dijo antes, es una relación estratégica para nosotros. Hay unas conexiones muy fuertes en todos los sectores y desde hace muchos años entre Alemania y México. Hay muchas empresas alemanas, casi 2.000 que trabajan aquí en México, 150.000 trabajadores trabajan para estas empresas. Es muy importante, creo, para el país, pero al revés también México en Alemania tiene una importancia muy fuerte. Así que yo creo que es una ocasión que tenemos importante de conocernos mejor en varios sectores que tal vez son menos conocidos, ¿no? Donde nos conocemos menos bien los unos a los otros. Y el sector cultural creo que nos va a ayudar mucho a construir puentes entre las sociedades civiles, porque estamos convencidos de que pues, en este mundo moderno y globalizado la tarea principal de la política es juntar a las sociedades civiles, a las personas, a las empresas entre los países. Entonces creo que es una gran oportunidad de conocernos mejor y de construir nuevos caminos y nuevos puentes. Construir nuevos puentes. Eso suena a trabajo para la empresa privada, pero parece ser que es un trabajo para toda la sociedad, para la mexicana y para la alemana. Así es. Como bien dijo el señor embajador, realmente México en Alemania ya es muy conocido, pero especialmente en ciertos sectores. Creo que sí, por ejemplo, el sector automotriz está realmente muy representado aquí en México, pero tenemos todavía muchos sectores industriales que realmente se pueden interesar mucho más para México como un lugar de fabricación, como un lugar también de tener un puente a Latinoamérica. Y nos ayuda en este momento mucho también que, digamos, la euforia en ciertos otros países, los famosos BRICS, está bajando un poquito y México está en una situación excelente de poder posicionarse como un país para realmente inversiones también, especialmente lo que es lo fuerte de la industria alemana, de empresas de mediano y pues grande tamaño, pero no
tamaños tan gigantescos. En lo cual lo que tiene que ver con la sociedad, por supuesto, tenemos muchas cosas en común que desconocemos. Y para nosotros como industria nos interesa mucho también que se pueda conocer en nuestras casas matrices mejor lo que es México y también pues que podamos así también aportar a lo que es un desarrollo social y cultural aquí en México. La cultura, sin duda alguna, es un aspecto significativo para dos países de grandes culturas, Alemania y México. ¿Cómo se expresará en el terreno cultural, en el desarrollo de las actividades de este año, la cultura de estas dos naciones? Bueno, nosotros para ProMéxico y a través de la Secretaría de Economía, el Año Dual representa la iniciativa más importante en la relación bilateral en cuanto a la promoción de comercio e inversión. Es una gran oportunidad para potenciar los intercambios de comercio, inversión y de turismo también. En una coordinación extraordinaria entre distintas instituciones de promoción, con la Secretaría de Turismo, con el Consejo de Promoción Turístico Mexicano. Tenemos una agenda muy rica con diferentes actividades que buscan impulsar no solamente sectores tradicionales de complementariedad de ambas economías, como lo es el automotriz, sino también actividades que incluyen impulsar otros sectores como dispositivos médicos, farmacéutico, energías renovables, electrodomésticos, electrónico y metalmecánico, entre otros sectores que buscamos impulsar en la agenda de actividades de este año dual. Las relaciones con este evento entre México y Alemania se elevan al máximo. ¿Qué se espera de la diplomacia? Creo que tenemos muchas cosas en común entre México y Alemania que no se conocen tan bien, ¿no? Lo que conocemos bien todos es que tenemos en común el apego, el amor hacia el fútbol y hacia la cerveza, ¿no? Eso se conoce bien. Pero lo que se conoce menos, yo creo, es que somos dos países que se definen mucho por sus culturas, como se decía antes. Muy bien, yo creo. Somos los dos Kulturnationen. Nuestra definición de nosotros mismos va a través de la cultura. Eso es, creo, muy fuerte en los dos países y somos dos de los países del mundo que son así. Otra definición así otra cosa en común que tenemos de manera muy fuerte es que somos dos países que apuestan por ser países industrializados. No hay muchos en el mundo que apuesten por ser países industrializados. Somos 4 o 5. México es uno de ellos. O sea, una de las grandes posibilidades de este país, yo creo, las grandes chances de este país es desarrollarse en la industria. Entonces, yo creo que hay excelentes posibilidades de cooperación y los dos países estamos muy votados a abrirnos para el comercio, también muy importante. Somos países que tenemos muchos tratados comerciales con muchas partes del mundo, estamos abiertos y yo creo que de ahí se genera la riqueza también en el futuro. Entonces, creo que eso es muy interesante. Nosotros vemos a las empresas, pues no solo como entidades que están para hacer su negocio, naturalmente lo están, pero también son entidades que forman en la educación, por ejemplo. Todo el tema de la educación dual es muy importante. Y creemos que hay un camino importante donde se puede dar una aportación a la sociedad muy destacada que va más allá del trabajo de la empresa misma. Digo todo esto porque creo que es una base muy firme, muy sólida para trabajar en los temas de los que acabamos de hablar, el tema de la innovación, ¿no? El tema de la movilidad urbana, el tema de la sustentabilidad. Son todos temas que tienen mucho que ver con la economía, con las empresas, pero tiene mucho que ver con las sociedades. Y creo que la cultura es uno de los elementos que junta muchos de estos temas. Entonces podemos profundizar en eso, pero creo que muchos de los proyectos tienen que ver con todos estos aspectos y cómo se pueden conectar. Año dual y al mismo tiempo la educación dual. Para Alemania es un concepto claro desde hace muchos años. En México es posible aplicarlo. ¿Cómo trabajan ustedes en la formación dual en las empresas? ¿Qué experiencias se pueden recoger de lo que ustedes han hecho hasta ahora y de lo que se puede hacer a futuro en este campo en un país como México y otros de América Latina? Pues antes todo creo que tenemos que entender muy bien qué es la esencia de la formación dual en Alemania. La formación dual en Alemania realmente está formando el 70% de todos los profesionales. Aquí se compara muchas veces con el título después de un técnico.
realmente un Auszubildender que pasa por la formación dual en Alemania, posteriormente se convierte realmente en una persona de muy alta capacidad. Por eso, pues, hay muchas cosas que en Alemania podemos hacer con gente formado en el sistema dual, que aquí a veces necesitamos ingenieros, gente que han pasado por una preparación mucho más superior. Y eso, pues, para México va a ser un reto a futuro. De todas formas, como industria alemana, ¿qué estamos haciendo ya hace, yo diría, casi 15 años? Hay instituciones que son dirigidas por alemanes, que hace 15 años empezaron a generar aquí un sistema dual bajo el modelo alemán. De tal forma que incluso la Cámara de Comercio mexicana-alemana está autorizada, según los estatutos, según el contenido alemán, de hacer aquí incluso el examen. Pero en los últimos años, y creo que después el embajador puede dar mucho más detalles, hubo una colaboración muy importante entre los dos gobiernos, en donde realmente con la SEP se hizo realmente, pues, una colaboración muy cercana, de tal forma que en México ya se está implementando el MMFD, que sería el modelo mexicano de formación dual. Vale decir, se trata de un sistema de formación profesional que se da en función del trabajo y de las necesidades de aprendizaje para desarrollar mejor una tarea, y que es desde el punto de vista práctico uno de los métodos más importantes que existen en Alemania para obtener personal calificado, más allá de las universidades, que son muy costosas y no están, desgraciadamente, al alcance de todos. Pero el acercamiento entre dos países se da por estos grandes proyectos, pero también por la relación humana. Se dice que España es el país que tiene el mejor contacto en este momento con México, por el hecho de que hay muchos vuelos que llegan acá, desde España a México. Pues parece ser que los alemanes ahora han superado, porque este año aumentarán de 22 vuelos a la semana a 26. Este acercamiento humano entre alemanes y mexicanos, ¿cómo se expresa en las relaciones de los dos países? Yo creo que en el interés que hay, tanto en México como en Alemania, por la cultura del otro país, ya sea en el cine, ya sea en la literatura, ya sea en las artes visuales. Sobre todo, creo que el cine y la literatura son muy importantes, pero la presencia, ya para hablar del año dual, que vamos a tener tanto en las ferias del libro como en los festivales literarios de Alemania, en este año va a ser realmente formidable. Y por otra parte, pues en el cine estamos presentes en todos los grandes festivales y tendremos una presencia especial en el mercado europeo del cine, de la Berlinale, en enero o febrero del año próximo. Va a ser ya como uno de los actos ya sobre el del 17 del año dual. México será el país invitado del mercado europeo del cine en la Berlinale. Yo sigo un poco con el tema de la cultura. Esta exposición maya que está por llegar a Alemania y está creando una gran expectativa, ¿a qué se debe esto? Bueno, esta es una exposición que ya se presentó en un primer formato en Beijing, precisamente con la visita del presidente Peña Nieto a China, y después estuvo en el Museo Cantón de Mérida, donde estuvo hasta hace muy poco presente, y va a ser el acto inaugural en Alemania del año dual. Tanto el presidente de México como el presidente de la República Federal, el presidente federal, harán inauguración. La inauguración en el Gropiusbau, Martin Gropiusbau, que es este maravilloso edificio que siempre me ha fascinado, ¿no? Tiene un encanto muy especial. Y pues es una exposición bellísima. Incluso el nombre mismo se llama Los mayas, el lenguaje de la belleza. Y realmente esto pues simplemente muestra que ese interés que hay ya desde siempre de Alemania por la arqueología mexicana, por el arte mexicano. Yo recuerdo cuando yo estuve en la Embajada de México en Bonn, todavía la República Federal, Alemania Occidental se le llamaba por algunos, ya por los años 80, 83, 84, e hicimos una exposición de los aztecas en Hildesheim, que es un pequeño poblado, pero que tenía un museo fantástico, que tenía además una colección egipcia, que luego después logramos traer a México. Y hicimos esta exposición y causó realmente sensación. La gente en Alemania viaja para ver una exposición, o sea, van gentes de Kassel, de Hamburgo. Eso es impresionante. A mí me sorprendió dos cosas, que los alemanes viajan para una boda
o para una exposición. Y cruzan el país, ¿verdad? Es impresionante, ¿verdad? Y entonces, desde entonces ya, bueno, ya había habido otras exposiciones importantes, pero yo creo que esa marcó un hito ya, porque además fue a otros países. De ahí, de Alemania, arrancó a Dinamarca, al Museo de Luisiana, que es un museo bellísimo al lado del mar, y de ahí fue a Linz, en Austria, si mi memoria no me falla. Y ahí se arrancó ya una relación muy buena con todos estos museos, a partir de esta relación con Alemania, con este museo de Hildesheim, pequeñito, pero muy exitoso. La cultura es muy importante, pero los negocios también. En ese campo, ¿cómo se están manejando las perspectivas de los dos países? ¿Qué hacen la oficina de ustedes para hacer el comercio más atractivo y el intercambio también? Bueno, para nosotros sin duda es un año muy importante para revisar y para reforzar las relaciones bilaterales con Alemania. Alemania es nuestro quinto socio comercial a nivel mundial y el primer socio comercial para México dentro de la Unión Europea, dentro de los 28 miembros de la Unión Europea. Por lo tanto, nosotros lo que buscamos es potenciar los intercambios en el campo de comercio, inversión y turismo, en base, bueno, como ya comenté anteriormente, a la complementariedad de ambas economías y también las oportunidades que ofrece nuestro país. ¿Pero se abren realmente nuevas posibilidades, aparte, más allá de lo que ya tenemos? Sí, se abren nuevas oportunidades. Tenemos definida dentro de la agenda de actividades eventos de sectores que normalmente no habíamos llevado a cabo alguna actividad específica en Alemania. Específicamente buscamos impulsar este año lo que es el diseño mexicano, con dos eventos muy puntuales. También, bueno, exportaciones de dulces, impulsar actividades relacionadas con las oportunidades del sector energías renovables que tiene Alemania en nuestro país, a través de una serie de seminarios que se van a llevar a cabo en Alemania para promover las oportunidades en distintos sectores, como ya comenté, que tiene Alemania aquí en México. Para conocer más detalles de lo que son las relaciones entre Alemania y México, hemos preparado una infografía que les invitamos a ver enseguida. El 23 de enero de 1879, México y Alemania establecieron relaciones diplomáticas, las cuales fueron interrumpidas en 1941 a causa de la Segunda Guerra Mundial, reanudándose hasta 1952. Las principales actividades económicas que comparten se ubican en las ramas automotriz, química, farmacéutica. Al respecto, en México existen 1.700 empresas con capital alemán. Con la finalidad de fortalecer el trabajo diplomático y fomentar el desarrollo de ambos países, en este año iniciará el Año Dual México-Alemania. ¿Qué importancia tiene la relación económica? Pues es altísima y la veo que está creciendo. A través de la Camexa hicimos un levantamiento, un estudio coyuntural y lo que pudimos ver es que todos los miembros reportaron que en el año 2015 cerraron pues con mejores utilidades, alrededor de un 40% de las empresas, pero lo que es interesante es que 75% de las empresas que respondieron confirmaron que van a invertir más en México. Quiero decir que eso es un poquito, digamos, contradictorio, que se siga invirtiendo a pesar que no ha sido tan exitoso para todas las empresas el año 2015, pero lo que vemos es que realmente hay mucha confianza en México. La situación de seguridad no afecta en una forma seria lo que son las actividades industriales en México y, por ejemplo, como Brown, nosotros también vamos a invertir el año que viene pues, en nuevos centros logísticos y en otras cosas. Quiero decir, hay mucha confianza también de los corporativos para creer más en México y para invertir en México. Es un mensaje muy claro. Hablar de México-Alemania en el campo de la industria, en el campo práctico de los lugares donde se genera trabajo y riqueza, es la industria automotriz. Sin duda alguna, la industria automotriz alemana tiene una presencia muy fuerte acá en México y parece que lo quieren aumentar, señor embajador. Tengo entendido que en Aguascalientes se va a levantar una enorme planta de Mercedes-Benz. ¿Cómo van esos planes y por qué precisamente México para este tipo de actividades? Sí, se está aumentando muchísimo la inversión. De hecho, yo creo que las cifras, las estadísticas no reflejan siempre al 100% la importancia de la inversión alemana en México, porque mucha inversión viene a través de países terceros, ¿no? Por ejemplo, de Holanda, de Bélgica, donde algunas empresas tienen su
su central corporativa, pero son inversiones alemanas o vienen a través de Estados Unidos. Entonces la inversión alemana es más fuerte todavía de lo que se ve en las estadísticas. Mercedes-Benz, Daimler va a abrir una gran fábrica en Aguascalientes. BMW está abriendo una gran fábrica en San Luis Potosí. Audi, otra en el estado de Puebla, San José Chiapa. Es una gran inversión. Pero yo no la limitaría solo al sector automotriz con todo lo que conlleva, ¿no? Y todos los proveedores, sino hemos visto en los datos de la pequeña información que nos han dado, el sector químico es muy fuerte también aquí, otros sectores son muy fuertes. Eso tiene mucho que ver con por lo menos dos elementos. México tiene un emplazamiento geográfico muy bueno cerca del gran mercado de América del Norte. Es un mercado grande por sí mismo también. El mercado de nafta de América del Norte es muy importante. Es posible exportar de manera muy abierta a este mercado tan importante. Y lo segundo, que yo creo que los trabajadores mexicanos son bien capacitados y son trabajadores que trabajan muy duro y muy bien, y muchas ganas de aprender. Entonces ahí se junta un poco el tema de la educación dual, de lo que hablábamos antes, y creo que hay grandes oportunidades ahí. Y lo que tal vez no se ve tampoco tanto, he visto hace pocos días las nuevas estadísticas del comercio bilateral. Eso tiene mucho que ver con el excelente trabajo también de ProMéxico, yo creo, por el lado mexicano, ¿no? Y de sus colegas también alemanes. Ha habido una subida del 25% de importaciones y de exportaciones de ambos lados en el año pasado comparado con el año anterior. O sea, hay una dinámica muy fuerte. Como lo oíamos antes, las empresas alemanas apuestan por México. Nosotros estaríamos encantados de tener más inversión mexicana también en Alemania. Eso está pasando, ¿no? Y esperemos que este año dual pues dé incentivos e intereses para que esto pase aún más. Más inversión mexicana en Alemania. ¿Es posible eso? Nosotros apoyamos también, sí, y promovemos que empresas mexicanas puedan ir a iniciar operaciones, en este caso al mercado germano, a través de nuestras oficinas que tenemos allá, específicamente en Frankfurt. Sí, yo creo que Alemania ofrece oportunidades para empresas mexicanas. Ya tenemos algunas que han iniciado operaciones allá muy exitosas. Y bueno, este año también enfocaremos los esfuerzos a esa línea, que es la internacionalización también de empresas mexicanas al mundo. ¿Qué otros sectores están siendo atractivos en Alemania, por ejemplo, para traer inversión a México? Bueno, nosotros vemos, como bien acaba de mencionar el embajador, aparte del sector automotriz y fortalecer la cadena de proveeduría mexicana con inversión alemana, enfocamos también esfuerzos al sector farmacéutico, al sector energético, a electrodomésticos, electrónico y metalmecánico. Creemos que son los principales sectores en donde hay una gran complementariedad, tanto para la inversión extranjera directa como para el desarrollo de cadenas globales de valor. Ahí, en la promoción que se está haciendo ahora, un gran atractivo por la Ciudad de México. De alguna manera, al parecer, Ciudad de México aparece como un punto importante en este año dual, en este año de Alemania en México. Vale decir, México espera mucho de Alemania, muchos turistas que vengan a México. También eso hoy día acompañado de la expansión de los vuelos que se van a realizar desde Alemania a México, pero también una participación muy activa de México en la Feria de Turismo de Berlín recién y en las futuras. Entonces, este aspecto, este intercambio de personas entre los dos países, esta visita, ¿qué importancia tiene, señor embajador, en las relaciones de los dos países? Bueno, yo creo que si hay algún turismo realmente que se interesa no solo por el turismo de playa, sino por la cultura, es el turismo alemán. Así como el francés, quizás el turismo europeo es mucho más adicto al turismo cultural, por decir una palabra adicto, por decir el norteamericano. Buscan más, los canadienses buscan el sol, buscan la playa, no vienen generalmente, casualmente si van a Cancún, irán a Chichén Itzá, pero realmente el turismo europeo, y en especial el alemán, sí tiene un interés muy particular sobre la cultura.
Y yo creo que en ese sentido, mencionaba usted la Ciudad de México, la ciudad es la que tiene una de las ofertas culturales más grandes, no solo del país, yo creo que de América Latina. Es impresionante, no solo las actividades que organiza la Secretaría de Cultura, sino el gobierno de la ciudad, las privadas, la Universidad Nacional, etcétera. Son verdaderos generadores de cultura y de manifestaciones artísticas que atraen mucho al turismo y que además eso permite pues un mayor conocimiento. Yo creo que el turismo cultural pues ha sido siempre la fuente del mayor conocimiento de un país al otro, y yo creo que también el mexicano que viaja a Alemania pues va sobre todo a las ciudades que tienen un gran valor cultural, ¿no? Berlín, Múnich, Leipzig, Hamburgo, Bonn, bueno, Bonn, nuestro viejo Bonn, ¿verdad? Yo ahí viví varios años, embajador. Yo también. Sí. Tú naciste ahí, ¿no? No nací ahí, pero estudié ahí. Estudiaste y empecé a estar trabajando ahí. Sí, yo viví 4 años y medio en Bonn, así es que... Luego los titulares y la prensa no nos ayuda mucho, pero el interés existe. ¿Qué se hace por parte de la parte diplomática para cambiar o para poder manejar estos aspectos de manera que favorezcan? Sí, como decíamos antes, creo que la diplomacia moderna pues, no es en primerísimo plano solo la cooperación entre los gobiernos, ¿no? Sino que se trata de quitar obstáculos, de abrir nuevas carreteras, nuevas vías, construir puentes. Entonces hay muchos sectores, yo creo, de los que se puede hablar, la cultura, y tal vez vayamos a profundizar un poco más sobre cuáles pueden ser los proyectos que vayamos a tener, pero yo creo que más allá de eso, la cooperación, por ejemplo, universitaria de los jóvenes me parece muy, muy importante, ¿no? Entonces, por ejemplo, el DAAD, que es la institución que promueve las becas, los estudiantes que vayan hacia Alemania, pues cada año otorga 1000 becas a mexicanos para estudiar y para ir de posgrados, por ejemplo, a Alemania, ¿no? Hay un gran interés en ese sector. En este momento hay 2000 mexicanos que estudian en universidades alemanas. Queremos que sean aún más. Y creo que el interés está subiendo muchísimo, hay gran interés por aprender el idioma alemán. El Instituto Goethe, el Instituto Cultural de Alemania aquí en México, aquí en la Ciudad de México, es el segundo instituto del mundo Goethe con más demanda y oferta de estudios de alemán. O sea, hay una demanda muy, muy fuerte. Entonces estamos intentando también pues, adaptarnos a esta demanda muy fuerte, que tiene seguramente mucho que ver que los jóvenes mexicanos están pensando no solo en estudiar en Alemania, sino tal vez un día trabajar también para empresas de origen alemán en México. Creo que ese es un atractivo aparte del interés por la literatura, la cultura, digamos, alemana. Yo creo que eso hay que verlo en ese sentido. Y también hay otro tema. Tenemos colegios alemanes muy fuertes aquí en México. Hay colegios que tienen 125 años de historia, son parte de la historia mexicana. El 90% de los niños y de los muchachos, muchachas son mexicanos, que van ahí, que aprenden según el sistema alemán y se forman allí. Entonces hay como una vida, ¿no? Mexicano, alemana, germano, mexicana muy fuerte en este país, ¿no? Y desarrollar eso es un placer, es una gran oportunidad, y seguramente no es una de las tareas más difíciles del mundo, porque ese interés está allí, y nosotros los gobiernos, la diplomacia, como se dice, pues estamos para fomentarlo, para apoyarlo sobre todo, ¿no? Por lo tanto, por lo que hemos escuchado, está claro que la relación es buena, crece permanentemente, las perspectivas son enormes, pero ¿cómo se ve esto en el microclima? ¿Cómo se ve desde una empresa en particular? ¿Qué oportunidad representa el año alemán, por ejemplo, para la empresa de ustedes? ¿Qué proyectos tienen en concreto para este año? Pues nosotros somos una empresa realmente socialmente responsables. Quiero decir, nosotros percibimos que como una empresa, pues formas parte de la sociedad. Y formando parte de la sociedad tienes una responsabilidad con tu sociedad. Eso aplica para los empleados, eso aplica para la comunidad en donde uno vive. Y por ejemplo, estamos fomentando a diario también el intercambio para entender más la cultura alemana, los valores alemanes. Mandamos mucha gente a viajar a la central. Muchas veces no por el tema de contenido tal como, sino aprovechamos para que haya esa cercanía, para que nos entiendan mejor cómo pensamos en Alemania, en la casa matriz. Adicionalmente, pues nuestra empresa somos miembros del patronato de la cultura
de la industria alemana para la cultura aquí en México, en donde estamos año por año aportando una membresía con la cual hacemos muchos programas cultural, podemos dar apoyo. Y nosotros como B. Braun estamos en el año dual pues participando en un paquete de sponsoring que también a través de la embajada hemos tenido una invitación en donde participamos con pues aportaciones para que se pueda realmente con la ayuda de la industria pues llevar a cabo un programa más rico culturalmente, que como objetivo lo que tenemos es que seamos visibles como marca, pero que también tengamos esa ventaja que nos entiendan cuáles son los valores de una empresa alemana. Y eso es donde realmente en el día a día no tienes chance de realmente compartirlo con tus clientes. Y nosotros al final hacemos todo como todas las empresas industriales, pero lo hacemos diferente porque tenemos unos toques de valores que sería sustentabilidad, buscar realmente relaciones a largo plazo y no tener siempre tan en mente solamente la ganancia de hoy, la de mañana, que todas las empresas lo necesitan, pero nos interesa generar algo a largo plazo. Y eso es lo que caracteriza a las empresas. Por ejemplo, B. Braun tenemos ahora 175 años y no lo logramos esa trayectoria pues sin haber sido un socio siempre muy, muy confiable. Se ha hablado de movilidad, de urbanidad, de interés por la cultura, por el turismo, por la industria. ¿Cómo se va manifestando este interés en toda esta gama de posibilidades? Bueno, nosotros hemos construido de manera coordinada con otras instituciones del gobierno federal una agenda de actividades para promover, como ya mencionaste, pues comercio, inversión y turismo, que es en donde estamos nosotros en ProMéxico. Y bueno, a lo largo de todo el año se llevarán a cabo una serie de actividades, tanto lideradas por las instituciones como hay otras en las que nos coordinamos de manera transversal. Hay actividades, por ejemplo, de la agenda cultural en las cuales pues ProMéxico, a través de nuestra oficina en Frankfurt, también apoyamos para impulsar también la presencia de producto mexicano o de gastronomía mexicana, porque no hemos hablado también de la gastronomía, muy importante. Entonces, bueno, tenemos las instituciones, nuestra agenda y una extraordinaria colaboración transversal en otras agendas, como puede ser la turística o la cultural. La relación de México con Estados Unidos es muy importante. Es su primer socio político y su primer socio comercial. Para Alemania no es el primer socio comercial, pero también es el primer socio político. ¿Cómo se da en esta relación de estos dos países con Estados Unidos esta proyección entre Alemania y México para hacer más atractiva la inversión, para acercarse aún más entre las dos naciones y para hacer un aporte mayor en todos los terrenos para el fortalecimiento de las relaciones y de los negocios entre los dos países? ¿No se pondrán celosos los amigos del norte? Creo que no, porque la verdad es que es una situación donde todo el mundo aprovecha de la cercanía que se tiene, ¿no? Muchos países tienen a Estados Unidos como un socio comercial muy importante, también socio político, es uno de los países más importantes del mundo. Lo mismo vale para China, yo creo, pero en el caso de Estados Unidos, pues México pues, pertenece a una región no solo geográfica, sino yo creo política, comercial muy importante. Entonces, para nosotros es aprovechar también una situación muy buena que tiene México en ese sentido. Hay que tener en cuenta que hay la zona de libre comercio del norte de América, NAFTA, la que hablábamos antes, pero también hay un tratado de libre comercio entre la Unión Europea, la que forma parte de Alemania, y México. Entonces, para la empresa alemana es muy interesante, por ejemplo, pues importar productos desde Europa aquí a México, trabajar en ellos y después exportarlos a Estados Unidos. Es una cadena muy interesante y es un triángulo que yo creo que funciona de manera muy fuerte en los dos sentidos. Así que creo que estamos los tres lados muy satisfechos con esta cooperación y tiene muchísimas más oportunidades que, digamos, que problemas. Naturalmente los hay en todas las relaciones, pero yo veo de manera muy, muy clara las oportunidades que hay. Con nosotros tenemos ahora a un invitado de lujo. Se trata del licenciado Ludwig
Johansen, quien es delegado del Consejo Directivo del Colegio Alemán Alexander Humboldt. El embajador nos hablaba recién de la importancia que tiene la relación en este campo de Alemania con México y don Ludwig aquí, Johansen, nos agrega algo más. Un año dual es la oportunidad de que muchos sueños que muchos han tenido se concreten. Se aprovecha también para darnos cuenta y para recordarnos todo lo que ya se está haciendo. Es darnos esa oportunidad de mostrar aquí en México lo que es Alemania. Y viceversa, es que también en Alemania rompamos o podamos romper con muchos de los clichés para poder pues mostrar la verdadera foto de lo que es México. Es un año en donde yo creo que se fortalecen las relaciones entre dos países. Yo nací, he crecido aquí en México, mis hijos también, y el sentirnos tan ligado a las dos culturas es un gran orgullo. Las empresas alemanas generan en México más de 150,000 empleos y Alemania es una potencia industrial que ha escogido a México como uno de sus pocos socios más importantes en el mundo para producir. ¿Por qué? ¿Y cómo se dio esta decisión y cómo se puede fortalecer aún más? Pues yo considero que realmente la política de ser parte de un mundo global de México que inició ya hace 20 años atrás con los tratados de libre comercio, realmente fue una visión en ese momento muy vanguardista que realmente pues le dio a México esa posibilidad. Y realmente pues México en eso también con, digamos, la legislación generó muchas posibilidades de realmente fomentar eso. Quiero hacer un ejemplo, por ejemplo, cómo nos podemos beneficiar hoy en día. Nosotros, por ejemplo, manejamos instrumentos quirúrgicos que una tijera para cirugía parece pues algo muy simple, pero es algo de altísima calidad porque tiene que pasar por químicos y cosas. Pues en Estados Unidos hoy en día la mano de obra es tan cara que ya no se puede dar el mantenimiento a esos productos. Y, por ejemplo, dentro del programa de IMEX, aquí en México podemos dar ese servicio y podemos tener un beneficio para Estados Unidos porque así aportamos que el sistema de salud sea más económico. Aquí en México generamos más empleos y pues Alemania nos ayuda porque el producto hecho en Alemania, en otros países de alto valor, pues mantiene su valor. Quiero decir, es un sistema ideal como se fomentó realmente, pues, y eso es el gran éxito del sistema mexicano de colaborar en una cadena total. La cooperación, sin duda alguna, es importante en ese sentido. Estaba pensando recién que quizás iniciativas como esta, el Año Dual, son iniciativas que, sin duda alguna, benefician a México y a Alemania. Pero, ¿en qué perspectiva también se podría ver que este tipo de relaciones son un ejemplo y al mismo tiempo una perspectiva interesante para otros países de América Latina, señor embajador? Bueno, yo empezaría diciendo que, y subrayando lo que acaba de decir, ¿no? Un punto que me parece esencial, ¿no?, del año dual para este y otros países es que no sea un año donde hagamos algunos eventos muy interesantes, muy importantes, pero después que se pase el año y pasamos a otras cosas, ¿no? Creo que hay que trabajar en la sustentabilidad también en ese sentido. O sea, ¿qué es lo que nos queda de estos años duales, ¿no? ¿En qué invertimos para que la gente tenga la impresión de que esto es algo que es relevante para ellos? Del lado alemán y del lado mexicano. Entonces eso tiene que ver con los temas culturales, también tiene que ver, yo creo, con los temas económicos, los temas sociales, los temas de la cooperación en la industria. Bueno, creo que hay muchos temas. Entonces, México es uno de los grandes países de América Latina, ¿no? Es el mayor país de habla hispana. Entonces, lo que pasa aquí en este país creo que tiene importancia y relevancia también para otras partes de América Latina, directamente o indirectamente. La feria más grande del libro que hay en América Latina está aquí, ¿no? El festival de cine alemán más importante que tenemos en el mundo, más grande, de hecho apoyado por el patronato alemán de la industria para la cultura, es aquí en México. O sea, son cosas que van más allá de las fronteras, yo creo, de un país y que tienen una irradiación importante hacia otros países que yo creo que miran a México. Y si miramos un poco a las cifras, ¿no?, de cómo se están desarrollando también económicamente los países, pues México
se está moviendo muy bien, ¿no? Comparado con otros. Hay un crecimiento de un 3%, hay otros países a los que les va mucho peor, mucho peor. Y entonces creo que sí puede ser un referente lo que pasa aquí también. Si miramos también a las reformas que estamos viendo en este país, no solo económicas, pues puede ser un referente para otros países también. México desde el año 2008, ¿verdad?, es uno de los socios estratégicos de la Unión Europea. Esta decisión de México de sellar esta alianza con la Unión Europea, ¿qué resultados ha dado para México y qué resultados ha dado para América Latina, más allá del campo de la cultura, en la proyección política de una nueva visión de la política universal? Bueno, yo creo que esta relación estratégica que se generó con la Unión Europea, pues ha permitido, por lo pronto, un mayor acercamiento político entre los jefes de Estado de los países de la Unión Europea y México, y también pues que nos entiendan mejor. Yo creo que sin este diálogo político se puede a veces mal entender las situaciones complicadas que puede pasar un país, ¿no? Entonces, yo creo, por ejemplo, yo creo que la experiencia del fenómeno migratorio de México pues puede ser muy útil para esta experiencia tan compleja que está viviendo Europa, de los migrantes que vienen de Siria y otros países a través de Turquía, etcétera, Grecia. Es un mundo bastante complejo en el cual vivimos. Si nos atenemos a los titulares de la prensa, indudablemente México a veces queda con ganas de desmentir muchos de esos titulares, pero más los desmiente la realidad. Y la realidad es tan fuerte en algunos ejemplos positivos como es la relación entre Alemania y México y la relación entre Europa y América Latina, que quizás este año dual sea un ejemplo para en el futuro tener relaciones más cercanas entre todos los países, no solo México y Alemania, no solo América Latina y Europa, sino que todos, porque es un mundo en el cual vivimos, es un mundo difícil, pero nuestra obligación es vivir aquí y hacer de él lo mejor. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias.